Número 10. Iniciamos la lista de mis 10 favoritas con el clásico número 27 de Disney. Oliver y su pandilla, basado muy libremente en Oliver Twist de Charles Dickens, nos pone en el peludo y anaranjado pelaje de Oliver, un gatito que en las calles neoyorquinas de finales de los 80 busca sobrevivir encontrando amparo en una banda de perros mestizos e indigentes. Con ellos desatará una serie de aventuras. Esta película concentra dentro de sí una serie de características que, si bien no son apoteósicas o artísticas, son algo llamativas. Supongo que por eso, desde que la vi por primera vez, trascendió dentro de mi subconsciente como algo memorable, a pesar de que para los críticos siempre fue un producto deleble en el tiempo que a duras penas alcanzaba la categoría de decente. Un ejemplo de estos curiosos detalles es el hecho de que esta sea una de las pocas cintas de La Casa del Ratón que se desarrollan el mismo año en que fueron estrenadas, es decir, 1988. Este elemento permite que podamos ver convenciones de la época a todo furor, al célebre Billy Joel en la voz del protagonista, Dodger y en múltiples canciones, a una Nueva York reluciente y próspera con una población que posee un marcado acento regional y, claro, a un centenar de carteles publicitarios que atavían las fachadas de los edificios de la Gran Manzana, acto que constituyó la primera aparición de product placement en una película de la factoría, emplazamiento de marca que, dicho sea de paso, nunca tuvo cobro por parte de Disney. Sobre el reparto puedo decir que es variopinto, ya saben, distintas razas de perros con distintos colores, tamaños, personalidades y funciones dentro de la pandilla para que sean de fácil recordación para los más pequeños. Totalmente estándar incluso para la época. Oh, y se agradece que por fin tengamos otro menino a la cabeza de una cinta Disney. Desde 1970 con Aristogatos no veíamos uno. Si tuviese que resaltar un personaje, creo que sería el villano, Sykes. De nuevo, no es para tirar cohetes, pero a partir de él la animadora expone el lado malévolo dentro de un ente que es humano y que además vive en una época contemporánea. De ahí que presenciemos a un ser frío, con dejes monstruosos, brusco y violento, que se gana la vida a partir de la ilegalidad. Es un acercamiento a un mal muy plausible, contemporáneo y humano, muy por el estilo de Madame Medusa, solo que más serio y con más identidad. Como lo mencioné desde la sinopsis, Oliver se relaciona con vagabundos y por ello con la vida de la calle, tejiendo a partir de allí una relación sagaz entre los actantes y su entorno. Dodger y sus compadres se mueven con ritmo al compás de una ciudad tan ajetreada como Nueva York. Es divertido ver cómo saltan sobre los autos, las construcciones y se desplazan por una metrópoli que no descansa. Cada pisada es acertada, cada movimiento se equilibra armónicamente con la jungla de concreto. Y claro, ver cómo enseñan esto a Oliver, un niño que apenas descubre el mundo que le rodea, es cómico y entrañable. La animación bebe de las técnicas viejas de la compañía, véase la creación de los fondos que tuvo como base lo realizado en 101 Dálmatas, pero también implanta los soportes arquitectónicos que edificarían toda esa época dorada de prosperidad de Disney de los años 90. Los pilares mencionados, las nuevas propuestas tecnológicas y técnicas de Oliver y su pandilla, radican en la constitución formal de un departamento dedicado a la animación vía ordenador. Todo el clímax, por ejemplo, así como ciertos vehículos, fueron materializados por esta división y su nuevo software. La banda sonora se compone de piezas que tocan el terreno de lo melancólico, pasan por lo tierno y jovial, llegando a lo ampuloso. Además, posee un estribillo claro, muy bien trabajado que enmarca la obra y la hace reconocible, como lo es Once Upon a Time in New York City. Me atrevería a decir que las versiones en español de estas melodías se lucen un poco más que las versiones originales. La adaptación de idioma es extraordinaria y les da cierta recarga emocional. Oliver y compañía es una gran antesala a lo que Disney nos prepararía unos años después. Fue una especie de probeta con la que se realizaron una serie de experimentos finales. A lo mejor es por eso mismo que mirándola como un todo no sorprende demasiado. No obstante, y como lo he mencionado, posee elementos que sazonan el producto, otorgándole un sabor peculiar. No es un plato gourmet, pero es una comida rápida de calidad. Buena. Número 9. ...1959... el propio Walt Disney, consciente de que las películas de la compañía como Blancanieves y Cenicienta habían resultado ser todo un éxito en taquilla, público y crítica, se propuso a concebir la obra definitiva del cuento de princesas. Fue así como nació La Bella Durmiente.
Esta cuenta la historia de Aurora, una princesa maldita, condenada a padecer el sueño eterno cuando a sus 16 años se pinche el dedo con el uso de una rueca. Aunque la fatalidad acecha a la doncella, sus 3 hadas madrinas están ahí para defenderla, al igual que un valeroso caballero quien también es heredero al trono de su reino. Aunque el título de la cinta pretenda negarlo, la verdadera protagonista de esta historia no es la princesa Aurora, sino Fauna, Flora y Primavera, sus hadas protectoras. Y antes de que digan lo contrario, enfrentémoslo. La damisela rubia es hermosa y conquista a cualquiera a partir de su preciosa voz, pero su pasividad a lo largo de la historia la hace un ente manipulable cuya mayor pretensión es ser contemplada por las virtudes que sus propias madrinas le otorgaron desde neonata. En su lugar, el trío de hadas cargan la historia y propician su desarrollo, ayudan a que los demás actantes sorteen toda clase de peripecias. Ellas desprenden un cariño maternal conmovedor, por no mencionar que su personalidad es mucho más rica que la de su protegida y su respectivo pretendiente. No podrán ser demasiado poderosas, pero su buena voluntad les lleva a usar sus dones de maneras sensatas, útiles y sabias, o a complementarlos con las cualidades de otros puros de corazón como ellas para salir airosas. Y ya que hablamos de esto, el filme es un relato supremamente clásico y arquetipal en su construcción y desarrollo, remontándose a los cuentos de hadas de la tradición oral aún con más potencia que obras previas estrenadas por la misma compañía. Aquí no hay cabida para aguas tibias, la polarización es absoluta, presentando a los buenos como nobles, brillantes y celestiales, y a los malos como criaturas profanas del averno, mortales e incapaces de sentir alguna emoción positiva. Y aunque dichas características convierten a la cinta en algo formulístico y ya conocido, no le sustraen en absoluto solidez y encanto. Es más, en este juego de extremos configuran a una villana sofisticada y muy luciferina, tan imponente como para hacerle frente y superar a las 3 madrinas estelares. Maléfica es lo que su propio nombre describe, e incluso más. La delicadeza en ciertos aspectos de su porte embelezan y son todo un deleite para el espectador. Si hablásemos de fallos del trabajo, uno vendría a ser la carencia de desarrollo tanto de Felipe como de Aurora. Vale, este defecto no se echa tanto en cara, dada la naturaleza ya descrita del filme, pero pudieron esforzarse más en la edificación de estos seres. Por otro lado, el cuento base tenía tan poco que narrar que en esta adaptación se vieron en la necesidad de incluir escenas que, si bien son divertidas, no aportan demasiado a la trama, solo la alargan y operan enteramente como comic relief. Lo que más llama la atención de esta película es su despliegue visual. Cualquier calificativo se queda corto. El detallismo en cada escenario, su riqueza de colores, su fluidez en el movimiento, su tamaño, el uso de la perspectiva aparentemente nula que emula los tapices del medioevo, le conceden un nivel artístico elevado y asombroso a este apartado. Solo mírenlo, cada fotograma podría funcionar como una pintura en cualquier sala de estar. Creo firmemente que este fue el cenit de Disney a la hora de alcanzar la perfección en animación tradicional a mano. Ninguna obra de aquel tiempo pudo equipararla y hasta la misma empresa del ratón tardó por lo menos 30 años antes de concebir una animación tan sorprendente, innovadora y pulida. La música inspirada en el ballet original de Tchaikovsky es un acabado final estilizado más que memorable y perfectamente utilizado para demarcar el aura de ciertos personajes, y que consagra la película como una pintura con sonido y movimiento. Una pena que sus estratosféricas aspiraciones estéticas llevaran a un presupuesto desmedido en su creación y a un desastre en la taquilla que, como no, casi hace quebrar a la compañía. He aquí el cuento de hadas por excelencia, plasmado en la gran pantalla por Disney. Me atrevería a decir que nos enfrentamos a la cinta más arquetipal de la empresa del ratón, que ya es decir, sobresaliente. Número 8. La década de los 40 recién comenzaba y Disney ya debía sobreponerse a 2 fracasos en la taquilla considerables. Ni Pinocho ni Fantasía habían sido tan redituables como Blancanieves y habían puesto a la empresa al borde de la quiebra dado sus altos costos de producción. Como respuesta y último recurso, apostaron por la realización de una película más barata y simple, cuya concepción fuese como la de uno de sus cortometrajes, solo que en formato más extenso. De todo esto nacería Dumbo, que logró salvar a la casa animadora. Entonces tenemos la historia de un elefante neonato que sufre burla de todo el mundo porque sus orejas son más grandes de lo que deberían. La situación va a peor y la única persona que lo acepta en el mundo, su madre, termina siendo apartada de él. Será pues misión del elefantito soportar estas injusticias y progresar en el circo en el que vive junto a su nuevo e incondicional amigo, el ratón Timothy.
Lo que más llama la atención de este trabajo es que a pesar de su propensión infantil, de esa saturación de colores y de tener unos personajes a completud simpáticos y caricaturescos, la trama se desarrolla en un contexto cruel y deprimente a más no poder, que brota a la luz desde el inicio. El protagonista es repudiado por un defecto de nacimiento, por no mencionar que, justo como lo dije antes, es solo un bebé y no sabe cómo lidiar con este trato e insulto por parte de los demás. No es un ser autosuficiente o proactivo. En Dumbo no apreciamos un villano concreto porque básicamente todo el mundo la tiene en contra del pobre protagonista solo por existir. No obstante, todo este festín de desgracia para el estelar tiene por antónimo un manejo constante del humor blanco y la ternura cándida, planteada desde el propio diseño de personajes y hasta sus propias acciones. En mi cabeza y desde la infancia siempre he recordado cómo el tren que transporta al circo se da ánimos para subir con todo su peso los empinados rieles, o cómo la cigüeña salta de equivocación en equivocación cargando a Dumbo en su costal. La animación, por supuesto, ayuda a construir el perfecto balance entre lo triste y lo alegre, siendo sorprendente y hermosamente expresiva a pesar de su sencillez. Es más, hablando de esta, bien podríamos comentar que alcanza un punto álgido de no retorno y de proporciones tan colosales y estratosféricas dentro del mundo expresivo que nos dejaría marcados. Aquí hablo de una escena icónica, tan hipnótica como surreal, siniestra, escalofriante y perturbadora. El desfile de los elefantes rosados, un jolgorio de locura, alucinación e hiperactividad. Los personajes son amigables en su totalidad, a pesar del nivel de insensibilidad hacia el pobre protagonista. Su personalidad es profundamente marcada y reconocible y todos tienen su justa cabida en la historia. La música incidental encapsula lo mejor de la esencia del circo y las canciones son memorables gracias a ese impulso emocional y expresivo que la animación también posee. A veces divertido, a veces conmovedor hasta las lágrimas, a veces tenebroso. Lo más rescatable de Dumbo mirándolo en perspectiva es que es un producto que no menosprecia a su audiencia solo por su condición infantil. Por el contrario, entrega una historia que emana felicidad, pero también grandes dosis de desconsuelo en una narración seria, concreta y fuerte. Este es un relato sobre la ferocidad de la sociedad ante los que considera diferentes. Esta historia habla sobre esa inhumana y fría sinceridad de los niños frente a aquellos con malformaciones congénitas. Excelente. Número 7. Enfrentémoslo, gente. Las llamas son la sensación. Son lindas, inteligentes, suaves, sofisticadas. ¡Ah! Bueno, la mayoría de ellas. Y todo esto lo menciono porque para el año 2000 y a modo de comenzar un nuevo milenio, Disney nos trasladó a un paraje repleto de estos elegantes camélidos. Las locuras del emperador nos narra la desventura que Cusco, el emperador ególatra y malcriado del imperio inca, debe sortear cuando en un intento de asesinato es transformado desacertadamente en una llama parlante. Sus despistados enemigos intentarán culminar el trabajo inconcluso, por lo que nuestro protagonista deberá hacerse de ayuda para retornar al palacio y volver a la normalidad. Bebiendo directamente de obras como El Rey León y Aladín en lo referente a la típica traición del consejero o allegado del rey, y de Hércules, del que toma su enfoque caricaturesco tanto en personajes como del mismo mundo en el que la acción se desarrolla, Las locuras del emperador es una comedia inquieta y vivaz que pretende no tomarse en serio. Con sus histriónicos actantes y su narrativa desgarbada, donde su narrador omnisciente no teme romper la cuarta pared o relatar la historia con un esquema circular con cola, la obra entrega como producto final algo sencillo, pero agraciado y sin mayores pretensiones, que no le sobra ni le falta gracias a su propia naturaleza. Todo lo anterior teniendo por lienzo los bucólicos y pedregosos paisajes del imperio incaico, los cuales, a pesar de no ser demasiado detallados en este filme, son muy bellos. Los personajes son divertidos en toda regla y muy bien construidos ante lo que podría esperarse, pero quienes se llevan las palmas son Kronk e Yzma. Un dúo antagónico disparatado, irónico en todo el sentido de la palabra y por supuesto divertidísimo. De igual manera, si hablamos de actuaciones sobresalientes, el aplauso recae en Eartha Kitt, quien exprimió todo el jugo de su papel, el de la centuagenaria consejera real. Esa Cruella de Vil caída en la vejez, dejada llevar por lo extravagante y con una escala de emociones muchísimo más extendida. No todo es perfecto, por supuesto, aunque la historia ha sido bien trabajada y expuesta, eso no la absuelve de ser increíblemente cliché en lo referente a la evolución de su protagonista. El monarca manipulador, déspota mezquino y carente de modales finos que termina reflexionando sobre su calidad de tirano y tras quedarse solo reevalúa y reconfigura su conducta por una más amable y consciente, es algo que ya se ha visto demasiado a lo largo del mundo del cine. El diseño de personajes aprovecha sus cualidades de buena manera y la animación junto a la banda sonora cumplen a secas con sus objetivos. Evidentemente no son algo para hacer fiesta.
Este clásico de Disney, también conocido como el número 40, es una comedia amena y creativa, apocada en notoria comparación por las obras que le antecedieron y subsiguieron, pero que bien puede sacar unas cuantas sonrisas en una tarde sin demasiado que hacer. Buena. Número 6. Para 1999, La Factoría del Ratón nos remitiría a la selva húmeda africana con el fin de narrarnos la historia del rey de los monos, Tarzán, quien criado desde bebé por gorilas crece y de a poco busca hallar un lugar en la jungla, en lo que sortea todos sus peligros. Esta película, aunque pulida a nivel general, destaca en 3 frentes: las canciones, la animación y su personaje principal. En primera instancia, las melodías líricas interpretadas y compuestas por Phil Collins son muy emocionales, suntuosas y potentes. Además, resulta admirable contemplar que el cantante británico haya entonado estas canciones en múltiples lenguajes aparte del inglés, como el español, italiano, francés y alemán. La sección incidental no deja de poseer calidad, encerrando todo ese aspecto místico, exótico y exuberante que caracteriza a la selva. En segundo lugar, la animación es una exhibición de supremacía técnica y artística. Esta aprovecha el CGI como herramienta para potenciar el despliegue visual que el ambiente ofrece. Así pues, consolida movimientos de cámara complejos e imposibles de lograr en imagen real, que conceden volumen y movimiento a una composición bidimensional. Asimismo, Tarzán se balancea, surfea y realiza piruetas entre las enramadas infinitas con una fluidez que solo puede dejar con la boca abierta. De por sí, el solo diseño del personaje es detallado y muy cuidado, demostrando un conocimiento altísimo de la anatomía humana. No cabe duda de que los animadores querían obtener la obra definitiva del Rey de los Monos, alcanzar y aprovechar con el medio todos los recursos que trabajos previos sobre el personaje no habían logrado. Tarzán representa el culmen en lo referente a animación tradicional de Disney en la época de los 90. En tercer lugar está el protagonista. Tarzán es uno de los héroes a los que Disney ha concedido más cariño en lo que compete a hacerle surcar por una amplia serie de emociones no necesariamente sencillas de tratar. Originalmente el Rey de los Monos experimenta segregación y desprecio, lo que le lleva a buscarse un espacio dentro de su mundo. Hasta aquí todo muy estándar a lo que Disney nos acostumbró en los 90s, y de lo que hoy en día incluso hace eco. Sin embargo, una vez se hace adulto, su mundo se descoloca al entablar una relación con extraños como él. Los humanos le hunden en una crisis de identidad muy profunda que le llevan a autocuestionar su procedencia, naturaleza y lealtad. No es tan propio por parte de la animadora hacer que su protagonista de turno deshaga sus pasos y reconfigure su filosofía de vida después de haber alcanzado ya una madurez psicológica. Disney le concede a Tarzán esta opción, lo que le enriquece enormemente como actante principal de la película. Por supuesto, no podemos ignorar que esta pieza del 99 también ahonda en otro tipo de temas y no necesariamente de una forma somera. Entre ellos están la maternidad y cómo esta puede volverse una necesidad que debe ser suplida, la colonización de las tierras salvajes, las expediciones académicas a territorios vírgenes y la caza furtiva de animales exóticos. En resumen, Tarzán es una cinta con una música hermosa, una animación con una potencia técnica envidiable y una historia que nutre a su protagonista a partir de peripecias que trastocan la perspectiva de su universo y de su persona. Un sobresaliente filme.